Hola, mi estimado colega y alumno, quien te habla, el criptocontador Francisco Javier Camero García. Dame tu hash. Continuamos con nuestras clases de la materia de impuestos sobre la renta 1, módulo 1 del Diplomado de Asesoría Tributaria General, que se imparte en nuestro prestigioso IDEPROCOP, donde hacemos vida gremial el prestigioso Colegio de Contadores Públicos del Distrito Capital y el prestigioso Colegio de Contadores Públicos del Estado Miranda, de nuestra hermosa Venezuela. Tal como te comenté, nuestra clase 2 se desarrollará en 2 videos y trataremos los siguientes temas según nuestro programa y diseño instruccional. En el video número 1 tratamos lo que fue la determinación de ingresos. Allí pudimos analizar, revisar la gravabilidad de distintos tipos de ingresos, como lo fue las ventas nacionales por mercancía, exportación, lo que fue la actividad independiente, ese ingreso por nuestra actividad independiente, honorarios profesionales, regalías no mineras, hablamos de regalías por lo que fue la publicación de un libro técnico. Tenemos dividendos, decretos de dividendos. También tratamos lo que fue la permuta, aquel ingreso por la permuta o dación en pago, ¿no? Cuando nosotros otorgamos un bien a cambio de otro bien, y si existe alguna diferencia que nos pueda beneficiar, vimos lo que fue ese tipo de ingresos. Arrendamiento de inmuebles, arrendamiento de muebles, bienes muebles y bienes inmuebles. Bueno, vimos distintos tipos de ingresos. Ahora en nuestro video número 2, con el cual vamos a concluir nuestra clase 2, vamos a la determinación de los costos de ventas y gastos deducibles. Me atrevo a decir que en esta determinación de los costos de ventas y gastos deducibles, la administración tributaria, a través de lo que es el CENIAT, los fiscales, cuando abordan un proceso de fiscalización, en los costos de venta y gastos deducibles es donde surgen la mayor cantidad de reparos, porque estos tienen una cantidad de elementos o circunstancias que debemos evaluar, y una de ellas fue la que vimos en el primer video, donde analizamos el artículo 32, o por lo menos referimos al artículo 32, donde los egresos deben estar atados a esa disponibilidad del ingreso. Es decir, si la administración tributaria, el fisco, a través, lógicamente, de la Ley de Impuestos sobre la Renta, su artículo número 5, se considera un ingreso disponible en el momento en que se cobra, todo aquel egreso que se deriva del ingreso también se va a considerar disponible desde el momento en que se cobra. Si el ingreso se considera disponible desde el momento en que se devenga, los egresos que están unidos, están atados a ese ingreso, entonces se van a considerar disponibles desde el momento en que se devenga. Si el ingreso es considerado disponible desde el momento en que se realiza la operación, los egresos en los cuales incurra la entidad económica para poder obtener dicho ingreso, entonces se van a considerar disponibles desde el momento en que se realiza la operación. Nuestra determinación de costo de venta y gasto deducible está establecido en la Ley de Impuestos sobre la Renta del año 2015 y en el reglamento de la Ley de Impuestos sobre la Renta, que aún sigue vigente, aquel reglamento
publicado en el año 2003, septiembre del año 2003. Ya he indicado en videos anteriores que dicho reglamento requiere ser actualizado o por lo menos estar consono con aquellas reformas que hemos tenido hasta la ley vigente del año 2015. Con lo que es la ley de impuestos sobre la renta 2015 y el reglamento del año 2003, entonces vamos a proceder a analizar todos, o bueno, por lo menos parte de lo que sería costos de ventas y gastos deducibles a nivel fiscal. Recuerden que nuestras normas contables, nuestros principios de contabilidad generalmente aceptados, tratan o le dan tratamiento de manera financiera para la presentación, reconocimiento, medición de todas aquellas actividades que tiene una entidad económica que esté lógicamente obligada a informar. Entonces, te pido que me acompañes a analizar y a revisar nuestra ley de impuestos sobre la renta y el reglamento, donde trata los costos de ventas y gastos deducibles, que son bastante extensos. Acompáñame. Como comentamos, nuestro vídeo número 2 de nuestra clase 2, vamos a tratar la determinación de los costos de ventas y gastos deducibles. Y para ello nosotros vamos a apoyarnos y a revisar la ley de impuestos sobre la renta, decreto número 2163, que fue emitido o publicado en Gaceta en diciembre del año 2015 a través de la Gaceta Oficial número 6210 extraordinario. Costos de ventas y gastos deducibles. Nuestra ley de impuestos sobre la renta nos señala en uno de sus artículos y numerales que dichos costos de venta y gastos deducibles, por lo menos los gastos, ¿sí?, deben ser normales y necesarios, hechos en el país, con el objetivo de producir rentas. Creo que bueno, ya nosotros, la mayoría, por allá han escuchado, o por lo menos le han creado la duda, cuando hubo la reforma de la ley de impuesto al valor agregado, donde se excluyeron aquellos agasajos, viáticos, comidas para los trabajadores, esas fiestas que se hacían en fin de año normalmente, quedaron excluidas de lo que serían normales y necesarios para generar la renta, ¿no? Los viajes de la familia o de los socios para recrearse en vacaciones, que en algunos casos solicitaban la factura de dichos gastos a nombre de la empresa. Los mismos ya he comentado antes de la reforma del año 2014 de la ley de impuesto al valor agregado, que no estaban atados a lo que sería, o por lo menos no esos gastos que incurría el socio para recrearse, para ir de vacaciones con su familia, eso no eran normales y necesarios con el objetivo de producir la renta. Pero bueno, ya la ley de impuesto al valor agregado lo deja claro allí y excluye estos tipos de gastos. Entonces atento, porque básicamente estos costos de venta y gastos deducibles debemos tener en cuenta que sean normales y necesarios, hechos en el país, y que tengan un objetivo de producir la renta. Yo les pido que usted internamente y luego investigue al detalle la diferencia entre costo de venta
y gasto. Pero bueno, yo le resumo básicamente en pocas palabras. La diferencia del costo de venta y gasto radica principalmente en que los costos de venta se recuperan y el gasto no. Usted cuando incurre un egreso para la adquisición de una materia prima, luego usted transforma esa materia prima y vende un producto. O si usted quiere un producto ya elaborado con la finalidad de venderlo o de comercializarlo, usted, ese egreso en el cual incurrió, se considera costo de venta. Usted lo va a recuperar, es recuperable. El gasto no. Es decir, si usted alquila un bien inmueble para almacenar, para guardar una mercancía, un inventario, venda o no venda, usted debe pagar el arrendamiento. Puede ser que usted determine a través de una estructura de costo un porcentaje que pueda trasladar usted a esa estructura de costo del arrendamiento del bien inmueble. Y cuando digo una cuota, es porque más adelante vamos a ver lo que considera la SUNE, ¿no? Porque debemos evaluar otras normas para poder llegar al costo de venta, a lo que se considera costo de venta, porque si no, el contribuyente simplemente cualquier erogación que haga lo podría considerar costo de venta, y esto conlleva a un aumento en los precios del producto. Y lógicamente, al tener unos costos de ventas elevados de este producto que nosotros vamos a comercializar, conllevaría a que el precio entonces, si nosotros deseamos obtener una renta o por lo menos una ganancia de un 10, 20%, estoy hablando de porcentajes competitivos, no aquellos porcentajes que le colocan algunas empresas, entidades económicas a los productos que a veces ni siquiera producen, no manufacturan, sino que se dedican a comprar y a vender, en pocas palabras, a especular. Entonces quieren comprar o adquirir un producto en 2 bolívares, que es nuestra unidad monetaria, y venderlo en 6, porque bueno, mañana ellos, según el costo, mañana será otro. Se puede entender, pero hay que tener mucha cautela de comprar un producto en 2 bolívares, 10 bolívares y querer venderlo o comercializarlo por un 100, 200%, cosa que también nos afectaría, ¿no?, a esta entidad, cuando esta empresa es una empresa seria, es una empresa que quiere competir en el mercado, que tiene una visión de expandirse hacia otras latitudes, no solo tener el producto, la comercialización del producto en nuestro país, Venezuela, sino que también quiere extender el negocio a otros países. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque hay normas para efectos del costo de venta que lo regulan, que establecen unos parámetros, normas que yo le invito a que usted investigue, profundice, revise, como por ejemplo las que regula, emite, crea, supervisa, coordina, controla la SUNDE, donde ella, por ejemplo, vamos a ver más adelante, emitió una providencia número 003, para lo que es esa determinación del costo de venta, y poder entonces determinar cuánto es lo máximo
comillas, que podría soportar o podría usted incorporar como costo de venta para poder hallar el precio de venta al público, el precio justo. Entonces, aquí la diferencia con relación al costo de venta y el gasto, podemos ver ese ejemplo. Otro ejemplo, además del arrendamiento del bien inmueble, podría ser, bueno, la contratación de un personal administrativo. Venda o no venda, tenga o no tenga un ingreso producto de mi actividad, mi objeto social por el cual me constituí, tengo que pagar los sueldos y salarios del personal administrativo. Entonces, es importante tener esta diferenciación en cuanto a los costos de venta y gasto, porque además que hay otras normas que regulan la materia del costo de venta para exactamente evitar la especulación, para evitar tener inconvenientes en cuanto a, bueno, podemos decir la competitividad entre empresas, porque hay pequeños empresarios que, bueno, fabrican productos a nivel artesanal y, bueno, entendemos que hay empresas que ya tienen tiempo y que además han creado un monopolio y no quieren darle entonces paso a aquellos pequeños y medianos empresarios, por cuanto a veces hay una competencia desleal, ¿no? Y bueno, usted podrá también investigar en materia aduanera aquellas normativas antidumping, ¿no? Que les invito también que revisen para que usted pueda tener un mayor conocimiento en materia tributaria. Determinación de costos de ventas. La determinación de los costos de ventas la vamos a ver en la Ley de Impuestos sobre la Renta del año 2015, en su artículo número 21 al 26. Ahí le invito que usted revise, yo solo incorporo en esta presentación, en esta clase, le incorporo los artículos del 21 al 26. Vamos a leer, analizar algunos para dar algunos ejemplos y poder también tener nuestra clase de manera práctica y que usted pueda, a través de ejemplos, visualizar, determinar los costos según lo que establece nuestra Ley de Impuestos sobre la Renta del año 2015. En el reglamento de la Ley de Impuestos sobre la Renta del año 2003, los costos de ventas están recogidos en los artículos 36 al 51. Podemos decir, fíjense, reitero, que bueno, la determinación de los costos de venta y los gastos, el legislador le dedicó una cantidad de artículos. Es decir, le metió la lupa allí a los gastos, a esos costos de ventas, a esos egresos como tal. Bueno, se revisan minuciosamente en nuestra Ley de Impuestos sobre la Renta y en el reglamento, allí de manera procedimental. Recordemos que nuestro reglamento, si se quiere, nos da ese procedimiento de cómo determinar, nos aclara, nos da más detalle de lo que quiere decir en la ley, ¿no? Como les comenté, los costos de ventas, tenemos que revisar otras normativas, porque además nos van a permitir de revisar, de evaluar, de poder hacernos un juicio o poder tener una visión de la actividad del contribuyente, por lo menos a nivel
legal en nuestro informe. Recuerden que cuando actuamos en materia tributaria, nosotros los contadores públicos debemos entonces aplicar nuestra SEP 7, Servicio Especial de Contador Público en el ámbito tributario, y por tanto debemos revelar aquellos hechos que consideremos no están acorde a otras normas que supletoriamente debemos observar, ¿no? Porque no solo, vamos a encuadrar nuestra actividad de preparación de la declaración de impuestos sobre la renta en la ley y en el reglamento. No, debemos observar, debemos revisar otras normativas. Y aquí entonces la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, SUNDE, a través de la Providencia Administrativa número 003 de 2014 y publicada en la Gaceta Oficial número 40.351, emitida el 7 de febrero del año 2014, dicha providencia administrativa se fijan criterios contables generales para la determinación de precios justos. Fíjense entonces que la SUNDE también aborda el tema de principios contables para poder determinar el costo de venta. Y allí entonces en su artículo 1, que paso a citar, establece su objeto. La presente providencia administrativa tiene por objeto establecer criterios contables generales que deberán utilizar los sujetos de aplicación del decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica de precios justos para la adecuación de sus estructuras de costos que les permitan determinar precios justos. Entonces fíjense que deben entonces adecuar a su estructura de costos según esta providencia número 3. Y en su artículo número 2, donde establece los criterios para lo que es la aplicación de esta providencia número 3, nos indica que serán criterios de cumplimiento obligatorio. No es que si usted lo desea o vamos a tomar esa providencia 3, no, es obligatorio para todos aquellos sujetos, ¿no? En la contabilidad de los sujetos de aplicación del decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica de precios justos, los que a continuación se mencionan. Numeral 1. Los costos de producción son apenas una parte de la información financiera que se genera, prepara y presenta con base en el desempeño de sus operaciones, la evaluación de todos los eventos que la afectan y la aplicación de un conjunto de normas, principios y políticas contables adoptadas por los sujetos de aplicación. Por consiguiente, no podrá existir control sobre los costos por parte de los sujetos de aplicación si no se regula y se lleva un control integral sobre toda la información financiera. Es responsabilidad de los sujetos de aplicación garantizar que la contabilidad integre y conecte toda la información financiera en un único sistema de información bajo una arquitectura informática también integrada y confiable. Numeral 2. La información financiera debe prepararse y presentarse de manera íntegra, fiable y razonable, con apego a los principios de contabilidad de aceptación general vigentes en la República Bolivariana de Venezuela y demás marco normativo aplicable. Es decir, los principios de contabilidad generalmente aceptados, VENNIF. Y deja abierto acá demás marco normativo aplicable, porque puede ser que hayan otras normas que emita el Ejecutivo, que se emita a través del Poder Legislativo, que regulen los costos de ventas, los precios justos como tal, ¿sí? En el numeral 3 nos indica: el costo será el valor de los elementos necesarios
asociados directa e indirectamente para la producción de un bien o la prestación de un servicio. Es decir, que cuando usted vaya a crear un producto, vaya a manufacturar un producto, entonces será costo o se considerará costo para efecto de la providencia administrativa número 3 emitida por la SUNDE, todos aquellos elementos necesarios asociados directa e indirectamente para la producción de un bien. Pero además, lo que establece nuestros principios de contabilidad generalmente aceptados, porque en ella lo cita, ¿no? Los criterios de la providencia 3 de la SUNDE. Debo también considerar lo establecido en los principios de contabilidad generalmente aceptados. Pero recuerden que nuestros principios son normas técnicas. Y aquí la providencia 3 es una norma legal, ¿no? Puede ser una norma sublegal porque es una providencia, pero es una norma legal. Entonces, allí usted tiene que siempre tener en cuenta que primero debe aplicar la norma legal y lógicamente observar los principios de contabilidad. Usted aplica los principios de contabilidad, pero siempre apegándose a la normativa legal, ¿ok? Numeral 4. Los costos de producción y los gastos ajenos a la producción, gastos del periodo, son diferentes. El costo de producción comprende todos los costos derivados de la adquisición y transformación para darle al producto o servicio su condición de terminado o prestado. Los gastos ajenos a la producción serán los gastos de administración, de representación, publicidad y venta, entre otros. Eso, entre otros, podemos incorporar los gastos financieros, aquellos en los cuales incurro, bueno, por préstamo, estas variaciones de la moneda, la divisa, ¿sí? Numeral 5. Los inventarios son activos mantenidos para ser vendidos en el curso normal de la operación del negocio, en proceso de producción para su posterior venta, o en la forma de materiales o suministros para ser consumidos en el proceso de producción o en la prestación de servicios. Básicamente este numeral agrupa los tipos de inventario, ¿no? Terminados, procesos y materiales y suministros, ¿verdad? Los elementos del costo de producción incluirán costos de adquisición de materiales y materias primas y los costos de conversión o transformación para darle a los productos o servicios su condición de terminados o prestados. En cualquier caso, se incluyen y se reconocen entre los costos de producción solo en la medida en que se incurran y sean necesarios para llevar los productos o servicios a su condición de terminados o prestados. Aquí también nos topamos con la palabra necesarios, la cual ya vimos en láminas anteriores, que cita nuestra ley de impuestos sobre la renta, o que está establecido en la ley de impuestos sobre la renta, que sean normales y necesarios. Aquí en la providencia 3 de la SUNDE, bueno, también lo señala, ¿no? Lo recoge. Numeral 7. Forman parte de los costos de adquisición de materiales y materias primas el precio o valor de compra de los materiales, aranceles de importación, gastos de importación, seguro de flete marítimo, almacenamiento primario, etc. Y otros impuestos no recuperables, transporte y manejo de materiales, almacenamiento y otros costos directamente atribuibles a la adquisición de materiales, productos terminados y servicios. En cualquier caso, la determinación de los costos de adquisición deberá cumplir con la regulación establecida en materia de precios de transferencias. Esto es otra parte que tiene nuestra ley de impuestos sobre la renta, que bueno, lo detallamos en una de nuestras clases, donde tiene su título que trata los precios de transferencia.
Esto, bueno, cuando hay empresas que están ubicadas su casa matriz en otro país, entonces lógicamente allí estaríamos hablando de, bueno, en Venezuela hay una sucursal, hay una empresa que rinde cuenta a esa casa matriz, ella compra, realiza importaciones y bueno, por allí se desprende un poco lo que es precio de transferencia, y lo invito también a que usted investigue los precios de transferencia. Esto lo verá usted en el diplomado tributario avanzado, ¿no?, que también se dicta en nuestro prestigioso IDEPROCOP. Numeral 8. Forman parte de los costos aquellos presentes en la conversión o transformación, mano de obra directa, costos indirectos de producción fijos, distribución en base a la capacidad normal de trabajo de los medios de producción, costos indirectos de producción variables, distribución en base al nivel real de uso de los medios de producción, y costos indirectos de producción mixtos, los que poseen una porción fija y otra variable. Número 9. El proceso de producción puede dar lugar a la fabricación simultánea de más de un producto, a través de la producción conjunta o de la producción de productos principales junto a subproductos. Cuando los costos de cada tipo de producto no sean identificables por separado, se distribuirá el costo total entre los productos y los subproductos utilizando bases uniformes y racionales. Ejemplo de ello, bueno, el arrendamiento de bien inmueble. Ejemplo de ello, una depreciación de una maquinaria. Ejemplo de ello, la electricidad utilizada para la fabricación de un producto. Lógicamente, electricidad, el establecimiento, la maquinaria, se utiliza electricidad, ¿sí?, pero de ellas serían distintos productos y no se le puede asignar una cuota específica. Bueno, hay que distribuir. Numeral 10. Solo se reconocerán como parte de los costos de producción los valores necesarios en condiciones de eficiencia normal. Y vuelve otra vez acá nuestra SUNDE a señalarlo el término necesarios, pero además agrega entonces la palabra normal, eficiencia normal. Acá el término, bueno, eficiencia, colocarlo en forma pragmática, ¿no? Imagínense que nosotros somos fabricantes de vasos plásticos y resulta que en el mercado, para fabricar un vaso plástico, imagínense usted el vaso plástico, el estándar, ¿no?, que venden, que usted se consigue por allí, que le venden la chicha, que le venden un raspado, ¿no? Entonces nos encontramos que hay distintas empresas, varias empresas que fabrican ese producto y se llevan, para fabricar un vaso, tardan, ejemplo, no sé, 2 segundos, 5 segundos, 10 segundos, ¿sí?, porque tienen todo un proceso de producción, y cuando incorporan la materia prima, entonces utilizan una cantidad de materia prima. Voy a simplificar lo que es el plástico, ¿sí?, para no entrar en detalles técnicos de la composición del plástico. Entonces, utilizan una cantidad de plástico, ejemplo, no sé, 50 gramos de plástico para fabricar el vaso, y utilizan un tiempo específico. Utilizan una maquinaria, unas horas o un tiempo de uso de una maquinaria para fabricar ese vaso. Entonces vamos a colocarlo en forma general. La empresa utiliza 50 gramos de plástico, requiere 10 segundos para
la fabricación de ese vaso, utiliza la maquinaria cuando hace el molde del vaso, se lleva 5 segundos de ese proceso de 10 segundos de la fabricación del vaso, ¿sí? Y ese será un estándar. Hay un supervisor que se le aplica una cuota por velar el supervisar esa maquinaria, ese proceso, y bueno, también ahí se le incorpora una cuota de la mano de obra, ¿no? Por la supervisión de que estén funcionando bien las maquinarias para producir ese vaso. Entonces, cuando usted suma todo eso y lo lleva a valores sustantivos, o lo que es bolívares, usted dice que bueno, el costo de fabricación estándar de ese vaso es de 5 bolívares, para darle un ejemplo. Y entonces el estándar, revisado el estándar, bueno, hay unos que lo fabrican en 6, el costo de venta es 6, otros son 5.5, el otro es 5.8, esa es su banda, entre 5 y 6. Pero resulta que esta entidad no está siendo eficiente y sus costos no son normales, ¿no? Y para fabricar ese vaso, entonces ha colocado como costo que incurrió en 8 bolívares de costo de venta. Entonces ha elevado el costo de venta, y puede ser que el precio de venta sea el precio muy similar al de las demás industrias, pero él está elevando un costo y está obteniendo un margen de ganancia inferior, bien sea porque bueno, quiere ser competitivo, pero anteriormente hablamos de un precio de transferencia, y puede ser que esos costos de venta en realidad no sean costos de venta que lo estén impactando a él, sino que le está ayudando su casa matriz, y por lo tanto entonces no está siendo eficiente, ¿no? O sea, allí incurre, bueno, en costos elevados, que en algunos casos, bueno, hasta podrían ser hasta simulados, ¿no? Por eso es el término de eficiencia. Hay que evaluar la industria, revisar el mercado, y no llevar entonces aquellos egresos, cualquier egreso, a una partida de costo, ¿no? Llamarla costo de venta. Todo desperdicio o uso anormal de los factores de producción no será atribuible al costo, y por tanto se excluirá de la base de cálculo del precio justo. Entonces, atento con eso, aquellos desperdicios, ¿no? Entonces, no es que se lo van a incorporar. Usted comenzó a preparar el vaso plástico y caramba, fueron 50 gramos de plástico, pero usted perdió 10 gramos más. Esos 10 gramos no se lo puede usted incorporar al costo. Bueno, es que cuando se incorporó el proceso para producir las 100 unidades de vaso, entonces normalmente usted por cada unidad son 50 gramos, pero la 100 le llevó, no sé, que son 5.000 gramos. Entonces, bueno, usted en ese proceso de desperdicio fueron 10.000 gramos. Ah, caramba, son 5.000 gramos que se lleva esa producción de vaso, pero usted incurrió en un desperdicio, no pudo medir, y entonces usted le va a agregar ese desperdicio. Ya la provincia le dice, no te lo acepto. Por lo tanto, usted debe observar, ¿no? Debe revisar esos costos, no solo en valores bolívares, tiene que irse a las cantidades, a ese proceso de producción, de transformación, de comercialización como tal. Estarán excluidos de los costos de producción cantidades anormales de desperdicio de materiales, mano de obra y otros costos de producción, costos de almacenaje, a menos que sean necesarios en el proceso de producción, previos a un proceso de elaboración ulterior, los costos ya reconocidos como costos de venta, costos relacionados al financiamiento, costos indirectos que no contribuyen a llevar los productos o servicios a su condición determinados o prestados. Numeral 12.
y aquí es donde viene la sustancia, ¿no?, de esta providencia número 3, porque nos limita a reconocer algunos gastos como costos de venta, ¿no? Los sujetos de aplicación incorporarán a la estructura de costos de producción del bien o prestación del servicio determinada conforme a la presente providencia administrativa aquellos gastos ajenos a la producción, gastos del ejercicio hechos en el país, causados en el ejercicio, considerados normales y necesarios para la realización de sus operaciones medulares. En ningún caso, la cantidad de gastos ajenos a la producción incorporados a las estructuras de costos excederá del 12,5%, es decir, 12,5% del costo de producción del bien o de la prestación del servicio del ejercicio determinada antes de la incorporación de los gastos ajenos a la producción. Por ahí hay otras providencias, pero no quiero entrar en esos detalles técnicos. Sí les invito a que usted debe revisarlo. Providencia emitida por la SUNDE, donde establece unos parámetros de aceptación en cuanto a los precios justos, ¿sí?, a nivel de costo de venta, que esas ganancias, ese margen de lo que sería el precio justo, no podría exceder de lo que sería puede decir el 30, cuando usted agrega al costo el 30% y establece su precio justo, pero incorpora estos gastos, estamos hablando de un 42,5%, más o menos promedio, ¿sí?, que sería aceptado como máximo a precio de venta, ¿no?, precio justo como tal, para poder determinar ese precio justo. Entonces los invito a que ustedes revisen esas providencias también, porque hay otra de lo que es la parte de manufactura, ¿no?, esa industria de manufactura, también productos que se importan y se establecen esos márgenes de utilidad, ¿no?, márgenes de precio, perdón, comillas, márgenes de ganancia, lo que sería el precio justo como tal. Numeral 13. Los gastos de distribución solo serán reconocidos como elemento de costos a los sujetos de aplicación que llevan a cabo esta actividad, distribuidores. Aquí también, bueno, en su momento esta providencia trajo bastante controversia, porque, bueno, ahí resulta que comerciantes que adquirían un producto no estaban importándolo, sino entonces que lo compraban, se lo colocaban en su establecimiento, pero bueno, ellos incorporaban en su cadena de comercialización esos gastos, flete, entonces ahí se establecían unos márgenes bastante considerables, ¿no?, y bueno, impactaban esa estructura de costos. Y sí, hay que reconocer que hay holding, ¿no?, hay empresas, estos emporios, donde entonces dividen su estructura, entonces crean empresas, bueno, tienen su empresa que crean el producto, manufactura, hay una empresa que se dedica a la comercialización, hay una empresa que se dedica a la distribución, hay una empresa que se dedica a la publicidad, pero todas esas empresas pertenecen a una misma corporación o a una casa matriz, ¿no?, a un holding, y esto lógicamente encarecía o aumentaba el costo de venta del producto, y por ende el precio lógicamente se veía afectado. Cuando usted revisaba esa estructura, esa cadena de comercialización, y revisaba quiénes eran los dueños, los accionistas, terminaban siendo la misma empresa, pero con una estructura a nivel de comercialización, de distribución, de publicidad, de mercadeo del producto, donde, bueno, se elevaba, se subdividía lo que era
ese proceso de comercialización del producto o servicio, ¿no? Numeral 14. Los tributos, las donaciones y liberalidades, los gastos por muestras sin valor comercial y otros egresos a criterios de la SUNDE no forman parte del costo. También lo que fue el tema de los tributos dio mucha controversia, fue muy discutido, porque imagínense, para nosotros poder comercializar, ejemplo, licor, tabaco, fósforo, realizar una actividad comercial en un municipio, debemos tener el permiso o cumplir con lo que conocemos como el impuesto sobre las actividades económicas a nivel de municipio. Si no tengo el permiso, por lo tanto no puedo comercializar el producto. Entonces decía, bueno, es que ese tributo no te lo voy a aceptar. Entonces casi que se convertía en un parafiscal y que no podía yo deducirlo, no podía llevarlo a la estructura de costo, no podía imputarlo. Entonces se le daba tratamiento como un gasto. Bueno, eso no es necesario, eso no es normal. Aquí se le da tratamiento como excluirlo, ¿no? Entonces aquí fue controversia. Hoy en día, bueno, la mayoría incorpora ese impuesto municipal, esa licencia, ¿sí?, obligatoria. Mire, yo tengo, para comercializar mi producto, tengo que pagar el impuesto municipal. Pero bueno, lo que se entendió o entiendo, ya aquí va a lo personal, que para su momento el legislador, un poco las argumentaciones e investigación que hice, es que bueno, normalmente ahí colocaban todos los tributos, cualquier tributo. La intención es que usted pueda argumentar lo que esté atado directamente a la comercialización de ese producto, para entonces usted poder disminuirlo. Pero además, bueno, que esté pago, ¿no? Porque a veces usted puede, de repente, porque el ingreso está sujeto al momento en que se realiza la operación, y entonces usted, cuando declara el tributo, usted puede decir, bueno, es que como eso está atado, es consono a lo del ingreso, a la disponibilidad del ingreso, entonces aunque yo no he pagado el tributo, entonces lo puedo disminuir, porque el ingreso es disponible para efecto fiscal en el momento que se realiza la operación. Por lo tanto, si no pago el tributo, igual lo puedo disminuir. No, tiene que estar pago ese tributo, efectivamente debe estar pago, y que esté directamente ligado a la producción y comercialización de el producto o servicio. En cuanto a las donaciones y liberalidades, bueno, ya hay una norma, que regula, ya lo comentaba en clases pasadas, que las donaciones y liberalidades, ¿sí?, tienen una normativa que la regula, que hay que cumplir, que hay que dar cumplimiento. Ejemplo de ello, imagínense, yo les coloqué el ejemplo, ¿no?, de que si yo les regalaba un vehículo a mi hijo y lo paso a su nombre, lógicamente él está obteniendo un enriquecimiento, y hay una donación allí, que hay que protocolizarlo. A veces también, bueno, los socios, cuando constituyen una empresa, resulta que dan un aporte de una maquinaria, un vehículo, y cuando usted revisa, ese vehículo no está a nombre de la empresa. Lógicamente lo realizan como un aporte, no como una donación o liberalidad. Yo un poco le traigo este ejemplo para que sea pragmático, para que usted más o menos visualice, ¿no? Pero bueno, las donaciones y liberalidades que realice una entidad económica que esté regulada para la SUNDE y que aplique, lógicamente, esté sujeta para el impuesto sobre la renta, tiene que observar esto, ¿no? Y decir, mira, no se acepta, no formará parte del costo como tal. Numeral 15. El impuesto al valor agregado, IVA, representará un costo cuando éste no pueda ser recuperado o trasladado conforme a las leyes respectivas, y dicha situación no sea imputable al sujeto de aplicación.
Esto aquí también, en materia de impuesto al valor agregado, tiene, fíjense, su connotación y es consono con la providencia 3. Porque dice, bueno, si yo no puedo, ejemplo, hay una entidad que está exenta, que no está sujeta al IVA, pero ella cada vez que compra le facturan IVA, entonces ese IVA ella lo va a registrar como un costo de venta. Eso impacta en la estructura del costo, va a impactar. Yo le invito a que usted, bueno, revise la ley del IVA y también revise la providencia número 0071, porque ahí establece lo que son los certificados, ¿no? Estos certificados de no contribuyente, para que efectivamente cuando usted va a adquirir un producto, mire, es emitir el certificado. Usted debe emitirle un certificado a ese proveedor para que efectivamente no le facture IVA y él pueda justificarlo. Usted pueda también no llevarlo a costo de venta, no impacte el costo de venta, y así usted también tener un producto o un servicio competitivo, pero además ajustado a las normativas establecidas, bueno, en la SUNDE, por la SUNDE. Numeral 16. Los costos indirectos deben ser razonables con respecto a la misma estructura de costos de la actividad económica que desempeña el sujeto de aplicación en la cadena de producción, importación y o comercialización, basados en los conceptos y definiciones escritas en esta provincia administrativa. Bueno, está claro. Está claro porque, bueno, a veces decimos, bueno, este es un costo indirecto y queremos allí incorporar el vigilante, pero el vigilante no está vigilando el almacén, ¿sí? Él está vigilando en la oficina administrativa. Él no está involucrado directamente en la custodia de los productos. Pero además de eso, bueno, tener precaución de poder impactar esa mano de obra indirecta, porque en el supuesto de que el vigilante efectivamente esté custodiando la mercancía, esos costos indirectos tienen que ser razonables. No es que entonces yo digo, bueno, es que el vigilante le voy a pagar para que me custodie un inventario, un supuesto de 10.000 bolívares, y resulta que le estoy pagando al vigilante 20.000. Oye, no es razonable, ¿verdad? Pero además razonable se entiende que debe estar, bueno, en el mercado. ¿Cuánto cobran las empresas de vigilancia, de protocolo, de servicio, de esta de seguridad para resguardar mercancía? Entonces hay que revisar también este mercado y que estar consono con la industria, ¿no? Y bueno, en la providencia 003 nos indica la adecuación de la estructura de costos, nos señala en su artículo 3, que yo los dejo acá en el video para que usted lo detalle, para que lo revise, ¿sí? Quería hacer más énfasis en el artículo 2, en el artículo 1 y 2, porque bueno, tenemos que observar esos costos, ¿no? Tenemos que verificar qué entiende él, qué nos dice la SUNDE, qué nos establece él en esta normativa, qué debo yo considerar como costo de ventas. Porque gastos podemos decir, bueno, sí, es muy palpable. Yo voy allí, lo que no esté directamente ajustado o involucrado en la producción de un bien, un servicio, bueno, es casi como que fácil de identificar y decir, bueno, eso es un gasto, ¿no? Lo llevamos a gasto. Pero, recuerden, el término normal y necesario, hechos en el país. Aquí también en su artículo número 4 nos establecen las técnicas alternas de medición de los costos e inventarios. Por favor, revíselo detenidamente, porque cuando usted esté revisando los costos de inventario, bueno, lo primero que va a hacer es verificar lo que nos dice la SUNDE en esa providencia número 3. No solo vamos a decir, esos protocolos, esas normas que establece internamente la empresa para poder decir que bueno, eso es costo. No, debemos revisar
si lo que indica la entidad económica en sus normativas internas, de control interno, para establecer los costos de producción, costos para producto terminado o servicios, ¿sí? Esos bienes y servicios son cónsonos con lo que establece la normativa de la SUNDE. Y bueno, en ese artículo, ya para nosotros algo conocido, nos habla de los costos estándar, el método de los minoristas, las fórmulas de cálculo del costo, aquí en el artículo 5. Fíjense que nos vuelve a mencionar los principios de contabilidad de aceptación general en la República Bolivariana de Venezuela. Y estas fórmulas establecen: 1. Cuando sea posible identificar los costos asociados a cada artículo específico producido o servicio prestado, se debe utilizar obligatoriamente la identificación específica de costos. Numeral 2. Cuando resulte impracticable la asignación de costos a cada artículo específico producido o servicio prestado, se pueden utilizar los siguientes métodos de selección de existencia final: primero en entrar, primero en salir, o costo promedio ponderado. Les recuerdo acá que para efectos del impuesto sobre la renta, básicamente maneja el promedio ponderado, es decir, maneja el promedio ponderado. Él le puede permitir a usted utilizar el primero que entre y primero en salir, pero usted tiene que pedirle permiso a la administración tributaria, ¿yo? No lo puede hacer en automático. La ley establece costo promedio ponderado, y si usted tiene algún otro método, en este caso primero en entrar, primero en salir, tiene que solicitar el permiso a la administración tributaria. Cuando hablo permiso, eso entiéndase para efectos de los inventarios, para efectos de la depreciación, ¿sí? Porque hablamos de depreciación y allí, bueno, utiliza un método también, si se quiere, promedio, ¿no? Una cuota fija, ¿no? Ahí no utilizamos un método dígito decreciente, creciente, unidad de producción, obras producidas. Entonces, bueno, aquí también es algo cónsono. Estamos hablando de inventario, pero bueno, yo les traigo a colación lo de que establece la ley de impuestos sobre la renta para efectos también de la depreciación, amortización de los bienes que van a intervenir en la producción de los bienes, ¿ok? O de esa renta como tal. Numeral 3. Se debe utilizar la misma fórmula de costo para todos los inventarios de una misma naturaleza y uso similar. Pueden justificarse diferentes fórmulas de costo para inventarios de naturaleza y uso diferentes, bajo las condiciones establecidas en los parágrafos anteriores. Se debe aplicar el tratamiento de forma consistente una vez elegida una fórmula de costo. No es que usted va a aplicar una fórmula hoy, mañana el año que viene aplica otra, según la conveniencia. No. Aquí nos establece su artículo 6, bueno, la auditoría de estructura de costo, importantísimo, porque bueno, allí eso también fue un temazo, ¿no? Cuando usted le llegaba y es SUNDE y llegaba la Guardia Nacional, el Ministerio del Trabajo, le llegaba al CENIA o el vicepresidente, una comisión mixta, ¿sí? Ahí le llegaba lo que es el OXIMAR, ¿no? Comisión mixta, y bueno, evaluar toda esa estructura y funcionamiento, cada uno de ellos, pero básicamente, bueno, iban a verificar la estructura de costos para evitar el acaparamiento, la especulación, ¿sí? El contrabando, porque básicamente lo que es la SUNDE, antes teníamos nosotros esa ley que ley de contrabando, ¿no? La parte de acaparamiento, y eso, bueno, está regulado por la SUNDE, está controlado por la Superintendencia de la Protección o Desarrollo. Fíjense entonces que su artículo 6 nos indica que la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos tendrá la potestad de efectuar las auditorías que considere apropiadas a fin de satisfacer la razonabilidad de las estructuras de costo
que sustentan los precios determinados por los sujetos de aplicación del decreto con rango, valor y fuerza de ley de precios justos. Estas auditorías podrán ser ejecutadas articuladamente con otras instituciones del Estado con competencia aplicable. Como les comentaba, bueno, articuladamente lo hacían con el CNA y lo primero que le pedían a usted era los estados financieros. Lo primero, balance de comprobación, deme lo que es las entradas y salidas del inventario, que está establecido en nuestra ley de impuestos sobre la renta. Cuando usted maneja inventario, usted tiene que tener ese control de entradas y salidas del inventario. En su segundo párrafo nos dice, bueno, al inicio de la auditoría, el sujeto de aplicación deberá poner a disposición de los funcionarios auditores toda la información que al efecto, mediante providencias administrativas, le haya sido solicitada. Los requerimientos deberán consignarse en un máximo de 5 días hábiles. Bueno, aquí sabemos que entonces, igual como él lo establece, el tiempo, recordemos que, bueno, cuando usted va a actuar ante la administración tributaria, ahí también tiene que observar la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, ¿no? En el tercer párrafo, las estructuras de costo que los sujetos de aplicación preparen a los efectos de la presente providencia administrativa deberán referirse a un mismo periodo contable, el cual deberá estar claramente identificado. Asimismo, las partidas y elementos presentados en los estados financieros y otra información requerida deberá cumplir con los atributos contables que de seguida se relacionan: ocurrencia, integridad, exactitud, corte, lo que sería periodo contable, y clasificación apropiada. Cuando decimos clasificación apropiada, si eso pertenece al gasto, no puede ir en el costo. Cuando hablamos de integridad, ¿sí?, ocurrencia, imagínense que usted en el caso de la ocurrencia, usted dice que el costo de venta, y usted registra una factura en enero, y esa factura correspondía al mes de noviembre del año anterior. Entonces usted está incorporando en su estado financiero, en su estructura de costo, un valor que corresponde a otro periodo como tal. Entonces básicamente la estructura de costo para efectos de este control se prepara mensual. ¿Sí? Usted no prepara una estructura de costo, comillas, que lo puede hacer, bueno, sí, para todo el año, semestral, pero básicamente es mensual, porque usted tiene unos movimientos, si se quiere, bueno, un cierre mensual. Usted va preparando información financiera diaria, porque usted registra las operaciones diariamente según el Código de Comercio, en aquellos casos que aplica el Código de Comercio, ¿no?, a las entidades económicas que apliquen el Código de Comercio, establece que, bueno, usted debe ya unos registros, unos asientos contables, unos libros diarios de su actividad comercial, y debe hacer ese asiento diario. Y ahí hay una información financiera, ahí la ocurrencia es diaria, ahí en el día usted registró. ¿Okay? No puede esperar 2 meses para registrar la factura. La integridad, sí, que esté en todos esos movimientos, no una parte, en íntegro. La exactitud, sí, cuando usted valora esos documentos, bueno, es que resulta que cuando usted lo registra en la contabilidad decía 200 y cuando va al documento dice 50. O la sumatoria del documento, y ha ocurrido mucho, muchachos, que cuando se revisan la factura y usted suma cada renglón, ¿sí?, cada partida de esa factura, y usted aplica allí esa ecuación, esa suma algebraica, usted dice, bueno, la cantidad es 1, el precio, el costo es de 100 por unidad, y cuando lo aplique, entonces el total de ese renglón no le cuadra, y por lo tanto la sumatoria no la va a cuadrar, ¿no?, esa subtotal, ese total de la factura. Entonces hay que estar cuidadoso con estos elementos, ¿no?, estas indicaciones de la Providencia 3. Y aquí en el artículo 7, bueno, comienzan las sanciones. Y nos dice que el incumplimiento de la presente providencia administrativa será sancionado de conformidad a las previsiones del artículo 49,
numeral 4 del decreto con rango, valor y fuerza de la Ley Orgánica de Precios Justos. Le invito a que usted revise entonces la Ley Orgánica de Precios Justos. Nos establece en su artículo 8 los límites a las ganancias, ¿sí? Y nos dice que, bueno, los sujetos de aplicación del decreto con rango, valor y fuerza de la Ley Orgánica de Precios Justos deberán respetar los límites a las ganancias previstos en dicha ley. Entonces, verifique la ley, ahí está establecido, verifique las providencias, porque además también se hicieron algunos, vamos a decir, pronunciamientos con respecto a algunas actividades de comercialización, distribución, ¿sí?, de ese margen de ganancia. La presente providencia administrativa entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Y bueno, visto esto, muchachos, podemos entrar entonces a revisar los artículos de nuestra ley referidos al costo de venta, para así dar algunos ejemplos en cuanto a costos de venta deducibles para efectos de la ley de impuestos sobre la renta. Continuamos con nuestro video número 2, en este caso lo que es la determinación de los costos de ventas, para lo cual revisaremos nuestra ley de impuestos sobre la renta del año 2015 y nuestro reglamento de la ley de impuestos sobre la renta vigente desde el año 2003, septiembre del año 2003. Nuestra ley de impuestos sobre la renta trata los costos de ventas en su capítulo número 2, a partir del artículo 21 hasta el artículo 26. Para ello vamos a leer y revisar los artículos, ya que estamos hablando de 5 o 6 artículos, y nos permitirá hacernos algunos ejemplos o colocarnos algunos ejemplos para así determinar el costo de venta en algunas operaciones establecidas por la ley de impuestos sobre la renta. El artículo 21 nos indica que la renta bruta proveniente de la venta de bienes y servicios en general y de cualquier otra actividad económica se determinará restando de los ingresos brutos computables señalados en el capítulo 1 del presente título. Esto sería lo que es los ingresos, los costos de los productos enajenados y de los servicios prestados en el país, salvo que la naturaleza de las actividades exija la aplicación de otros procedimientos para cuyos casos esta misma ley establece las normas de determinación. La renta bruta de fuente extranjera se determinará restando de los ingresos brutos de fuente extranjera los costos imputables a dichos ingresos. Bueno, aquí retomamos el tema de lo que es la renta territorial y renta extraterritorial. Indicamos que no le podemos imputar costos o gastos de la renta extraterritorial a la renta territorial. Cada una de estas rentas debe entonces imputársele la estructura de costo a esos ingresos de renta extraterritorial o ingresos extraterritoriales. Solo se le podrán aplicar los costos de venta provenientes de lo que sería esos ingresos extraterritoriales. Igualmente sucedería con los ingresos que se generan a nivel nacional, lo que sería en el territorio nacional, lo cual entonces aceptaría solo costos y gastos que se hayan incurrido en el territorio nacional. El artículo 22, los contribuyentes, personas naturales, que conforme a lo establecido en el parágrafo primero del artículo 17 de este decreto con rango, valor y fuerza de ley, solo estén obligados a computar dentro de sus ingresos brutos una parte del ingreso derivado de la enajenación del inmueble que le haya servido de vivienda principal, reducirán sus costos por estos conceptos en una proporción igual a la aplicable a los ingresos de acuerdo con lo previsto en el citado parágrafo. Es decir, bueno, el artículo 17, que ya lo vamos a ver,
trata sobre todo de la vivienda principal, cuando esa persona natural que vende ese bien inmueble que le ha servido como vivienda principal, aquí hago una acotación, tiene que estar debidamente registrado ante la Administración Tributaria CENIAT como vivienda principal. De lo contrario, aunque esa vivienda les sirva como vivienda principal, en el momento que usted la vende, usted tendrá entonces que computar esa venta como ingresos. Lo importante acá es que, bueno, si usted tiene una vivienda principal y le sirve como asiento, valga la redundancia, como vivienda principal, como ese su hogar, aun cuando usted tenga otros bienes inmuebles, el día que usted la venda, entonces aplicará unas condiciones específicas para los costos de ventas, siempre y cuando surja una diferencia. Vamos a ver. En el artículo 17 de nuestra Ley de Impuestos sobre la Renta del año 2015, nos indica que no se incluirán dentro de los ingresos brutos de las personas naturales los provenientes de la enajenación del inmueble que le haya servido de vivienda principal, siempre que concurran las circunstancias siguientes: que el contribuyente haya inscrito el respectivo inmueble como su vivienda principal en la Administración de Hacienda de su jurisdicción dentro del plazo y demás requisitos de registro que señala el reglamento; que el contribuyente haya invertido dentro de un plazo no mayor de 2 años contados a partir de la enajenación o dentro del año precedente a esta, la totalidad o parte del producto de la venta en otro inmueble que sustituya el bien vendido como vivienda principal y haya efectuado la inscripción de este nuevo inmueble conforme lo establece el literal A de este artículo. Bueno, debe ser concurrente, ¿no? Para que entonces cuando usted realice la venta de ese bien inmueble que le sirve de vivienda principal, entonces ese ingreso no sea gravable. Pero como estamos revisando los costos de venta producto de esa venta del bien inmueble, ese costo de venta hace referencia a una diferencia, ¿no? Valga acá la acotación. Si en el caso que usted vendió la vivienda, ya lo vamos a ver en el parágrafo primero, usted vendió una vivienda, su vivienda principal, y la vendió en $1,000 a la tasa de cambio, Banco Central de Venezuela, los bolívares. Ok, cuando usted adquiere una nueva vivienda y el valor de esa nueva vivienda es de $800, aun cuando, fíjense, cuando aplicamos la tasa de cambio, vamos al supuesto que se mantiene en el tiempo, porque usted adquirió la nueva vivienda en 3-4 meses y puede ser que la tasa de cambio se haya mantenido, ¿sí? Para no entrar en los detalles técnicos de, bueno, que hay un aumento de la tasa de cambio, estamos hablando que usted transó en dólares, como normalmente sucede hoy en día, ¿no? Con los bienes inmuebles, usted vendió su bien inmueble en $1,000 y compra un nuevo inmueble en $800. Por allí ya estamos hablando de una diferencia de $200, en el cual, bueno, usted tiene allí ahorrado o no incurrió en la adquisición de un nuevo bien inmueble, ¿sí? A menos que cuando usted compra la vivienda resulta que tiene que hacer algunas reparaciones, y aun cuando el documento de compra y venta de ese bien inmueble indica que son $800, pero usted debe incurrir en unos egresos para poder hacer una remodelación a ese bien inmueble, acá podemos justificar que efectivamente usted se mudó o para mudarse al nuevo bien inmueble usted tiene que acondicionarlo, y para ello entonces, bueno, tiene que hacer algunas remodelaciones. Adquirió un nuevo bien inmueble, aun cuando esté ubicado en una zona distinta al bien inmueble inicial, puede ser que sea más grande, pero usted debe incurrir en otros egresos para remodelar ese nuevo bien inmueble. Usted tiene que justificar, tiene que tener la documentación de ese bien inmueble, y recordemos que dentro de los costos
usted puede allí incorporar el registro, esas mejoras, ¿sí? Todo lo que fue el traspaso del bien inmueble a su nombre, ¿no? Y las mejoras que le haya efectuado a ese bien inmueble como tal para poder ser habitado. Entonces, en el parágrafo primero nos indica: en caso que el monto de la nueva inversión sea inferior al producto de la venta de la vivienda principal, solo dejará de incluirse dentro de los ingresos brutos una cantidad igual al monto de la inversión en la nueva vivienda principal. Entonces, aquí lo que nosotros aplicaríamos sería una regla de 3. ¿Sí? Si yo vendí mi nuevo bien inmueble en $1,000, pero adquirí otro en $800, esa diferencia de 200 sería el ingreso. Por lo tanto, los costos que debo reconocer sería proporcional a ese ingreso de $200. Entonces, muy atento acá con relación a la venta de bienes inmuebles que sirven de asiento principal o de vivienda principal. El artículo 23 de nuestra ley de impuestos sobre la renta, continuando con lo que son los costos de venta, a los efectos del artículo 21 de este decreto con rango, valor y fuerza de ley, se consideran realizados en el país: 1. El costo de adquisición de los bienes destinados a ser revendidos o transformados en el país, así como el costo de los materiales y de otros bienes destinados a la producción de la renta. Las comisiones usuales, siempre que no sean cantidades fijas, sino porcentajes normales, calculados sobre el precio de la mercancía, que sean cobradas exclusivamente por las gestiones relativas a la adquisición de bienes, los gastos de transporte y seguro de los bienes invertidos en la producción de la renta. Bueno, muy similar, diría que la SUNDE tomó este artículo y lo transcribió en su providencia número 3. Pero bueno, acá nos señala la normativa de la ley de impuestos sobre la renta. Estos elementos, recuerden, en el caso de las comisiones, llevan una retención de impuestos sobre la renta, pero además tiene que estar atado a la adquisición. No es que normalmente le estoy pagando una comisión a un agente aduanal, por ejemplo, y él simplemente no, en todo el año no se realizó ningún tipo de importación. Entonces, bueno, ahí nosotros hicimos un contrato, pero entonces le estoy pagando comisiones. Esas comisiones ya dejarían de ser costos de ventas. Aquí nos habla del parágrafo primero en su artículo 23, que el costo de los bienes será el que conste en las facturas emanadas directamente del vendedor, siempre que los precios no sean mayores que los normales en el mercado. Para ser aceptadas como prueba de costo, en las facturas deberá aparecer el número de registro de información fiscal del vendedor, salvo cuando se trate de compras realizadas por el contribuyente en el exterior, en cuyo caso deberá acompañarse de la factura correspondiente. No constituirán prueba de costo las notas de débito de empresas filiales cuando no estén amparadas por los documentos originales del vendedor. Aquí hay que estar muy atento. Retomamos el tema de los precios de transferencia en el caso de aquellas empresas que estén ubicadas fuera del país. Cuando nosotros compramos, adquirimos materias primas, algún producto del exterior, resulta que bueno, no tiene efectivamente ese proveedor, no tiene un RIF. Pero si ese proveedor, además de no tener RIF, es la casa matriz y le suministra el bien a través de notas de débito o un documento que no es una factura legal en su país, ¿sí?, no cumple con las normativas en su país, no podrán ser reconocidos como costo en nuestro país. Parágrafo segundo. En los casos de enajenación de inmuebles, se tomará como costo la suma del importe del bien a incorporarse al patrimonio del contribuyente, más el monto de las mejoras efectuadas, así como los derechos de registro sin perjuicio de la normativa establecida en materia de ajuste por efectos de la inflación. Esta misma regla se aplicará en los casos de liquidación de sociedades o de reducción del capital social cuando se cedan inmuebles. Bueno, lo comenté con el artículo anterior con relación a la venta de los bienes inmuebles. El costo, fíjense que lo constituye también las mejoras, ¿no? Lo que sería
cuando enajena ese bien inmueble, las mejoras efectuadas, los derechos de registro, y bueno, cuando habla de sin perjuicio de la normativa establecida en materia de ajuste por efecto de la inflación, acá estaríamos hablando de los contribuyentes ordinarios que están sujetos al ajuste por inflación fiscal y que cuando realizan una venta de un inmueble podrán ellos ajustar el costo por efectos de la inflación, porque probablemente ese bien inmueble lo compró en el año 70 y hoy, o sea, en el año 70 le costó $100, 20.000 bolívares, 20 millones de bolívares, pero hoy ese bien inmueble está valorado en $10.000 y estaríamos hablando de, bueno, millones de bolívares. Usted tiene la posibilidad de ajustar el costo por efectos de la inflación, ¿sí? Por efecto de lo que sería el ajuste por inflación, pero lógicamente a nivel fiscal, con el procedimiento que le da nuestra ley de impuestos sobre la renta a partir del artículo 171, que nos habla de un ajuste inicial, un ajuste regular, pero bueno, en el caso de aquellos contribuyentes ordinarios del IVA, podrán entonces ajustar su costo, pero las personas naturales también podrán ajustar sus costos por efecto de la inflación, porque ese bien inmueble también en el momento en que lo venden, para imputarle los costos y poder determinar si hay una diferencia, resulta que los costos tienen que traerlo a valor presente, ¿no? Al valor actual como tal, al momento, a la fecha en que se realizó la operación de venta como tal. Lógicamente tiene su incidencia, que ya lo vimos, con relación a que se reconocerán los ingresos y proporcionalmente también los costos en función a lo cobrado. Aquí hay que estar muy atentos. Parágrafo tercero. El costo de los terrenos urbanizados será igual a la suma del costo de los inmuebles adquiridos para tal fin, más los costos totales de urbanización. Para determinar el costo de las parcelas vendidas durante el ejercicio, se dividirá el costo así determinado por el número de metros cuadrados correspondiente a la superficie total de las parcelas destinadas a la venta, y el cociente se multiplicará por el número de metros vendidos. Los ajustes por razón de variaciones en los costos de urbanización se aplicarán en su totalidad a los ejercicios futuros, a partir de aquel en que se determinen dichos ajustes. Bueno, aquí estamos hablando de una empresa, así, bueno, se vende un bien inmueble, se venden parcelas, resulta que hay parcelas, bueno, hablemos de urbanizaciones. Si nos ubicamos en una conocida, Ciudad Caribia, lógicamente, bueno, fue construida por el Estado, pero bueno, fueron parcelas, y esas parcelas se construyeron una serie de residencias, de edificios, con una nomenclatura, con unos números de edificios, de ubicación, pero para urbanizarlos se incurrieron unos gastos, porque se tuvo que incorporar la electricidad, agua negra, agua blanca, se tuvo que urbanizar la carretera. No solamente estamos hablando del costo a nivel del terreno, porque recuerden, por ejemplo, un bien inmueble estaría constituido por el valor del terreno y la edificación como tal, pero aquí, bueno, cuando hablamos de estas parcelas, fíjense que las parcelas no tienen una edificación, pero probablemente están urbanizadas porque tienen una carretera, tienen un alumbrado, tienen lo que es aguas blancas, tienen las tomas. ¿Sí? Se han incurrido en una serie de costos para poder urbanizarlo, por lo menos darle el tratamiento y luego entonces construir el edificio, la casa, el bien inmueble que se vaya a construir allí. Entonces, básicamente, se aplicaría una regla de tres también. Se tiene que determinar todos aquellos costos incurridos para urbanizar el terreno. Esa parcela como tal tiene unas mediciones, va a representar una cantidad de metros con relación a la totalidad del terreno, y bueno, entonces allí se aplicarán los costos y distribuirán los costos incurridos para urbanizar el terreno. Y entonces esa parcela
podemos nosotros determinar el costo en función de esa regla de 3. Parágrafo cuarto. Cuando se enajenen acciones adquiridas a título de dividendos en acciones emitidas por las propias empresas pagadoras provenientes de utilidades líquidas y recaudadas, así como las provenientes de revalorizaciones de bienes, no se les atribuirá costo alguno a tales acciones. Acá, una de las preguntas que hizo uno de sus compañeros a través del grupo, el licenciado, colega Irving Cedeño, con relación a la duda que tenía de esas rentas, de esos ingresos que se consideraban rentas netas como tal, que no admitían desgravámenes, que no admitían costos. Por ejemplo, aquí tenemos el caso: enajenen acciones adquiridas a título de dividendos en acciones emitidas por las propias empresas pagadoras provenientes de utilidades líquidas y recaudadas, así como las provenientes de revalorizaciones de bienes, no se le atribuirá costo alguno a tales acciones. Bueno, algo también, si se quiere, lógicamente el capital está dentro del patrimonio, ese patrimonio es afectado por el resultado de las operaciones del ejercicio, y entonces, bueno, cuando se venden las acciones ya están al valor corriente. Parágrafo quinto. En los casos de construcción de obras que hayan de realizarse en un periodo mayor de un año, el costo aplicable será correspondiente a la porción de la obra construida por el contratista en cada ejercicio. Si la duración de la construcción de la obra fuere menor de un año y se ejecutare en un periodo comprendido entre 2 ejercicios, los costos, al igual que los ingresos, podrán ser declarados en su totalidad en el ejercicio en el cual se termine la construcción. Parágrafo sexto. La renta bruta de las empresas de seguro se determinará restando los ingresos brutos a el monto de las indemnizaciones pagadas, las cantidades pagadas por concepto de pólizas vencidas, rentas vitalicias y rescate. C. El importe de las primas devueltas de acuerdo con los contratos, e incluir los dividendos asignados a los asegurados. D. El monto de las primas pagadas a los aseguradores. E. El monto de los gastos de siniestro. Bueno, fíjense que el parágrafo quinto nos habla de las construcciones cuando la empresa tiene esa ejecución de obra o va a construir una obra. Resulta que esa obra puede tener una duración de 6 meses, pero abarca 2 ejercicios. Ella en su política contable y además amparada en la ley, que ya lo vimos también cuando determinamos el ingreso, con estos ejercicios el ingreso a nivel de construcción de obra. Resulta que ella puede indicar que va a reconocer sus ingresos, va a reconocer sus costos de ventas al finalizar la obra como tal. Entonces esta obra, si abarca 2 ejercicios, ella puede reconocerlo en el segundo ejercicio al finalizar la obra, ¿no? Al hacer esa acta de entrega o acta de culminación de la obra. En cuanto a los seguros, bueno, aquí hablamos exactamente de los siniestros, montos de las indemnizaciones, cantidades pagadas por concepto de póliza vencida y aquellos montos de primas pagadas a los reaseguradores. Parágrafo séptimo. Los costos y deducciones comunes aplicables a los ingresos cuya fuente sea territorial o extraterritorial se distribuirán en forma proporcional a los respectivos ingresos. Bueno, acá estaríamos hablando de aquellos costos incurridos para vender, por ejemplo, una mercancía. Vamos a exportar, vamos a realizar una venta al exterior, pero además adquirimos la materia prima, la importamos, pero también aplicamos una serie de costos a nivel nacional. Entonces, bueno, hay que imputar proporcionalmente a el ingreso de renta nacional y lo que sería el ingreso de lo que sería el ingreso de renta extraterritorial, ¿no? O ese ingreso extraterritorial. Artículo 24. Cuando se trate de contribuyentes que se dediquen a la explotación de minas, de hidrocarburos y de actividades conexas, tales como la refinación y el transporte, se imputará al costo una cantidad razonable para atender la amortización de las inversiones capitalizadas o que hayan de capitalizarse de acuerdo con las normas de este decreto con rango, valor y fuerza de ley.
El costo de las concesiones solo será amortizable cuando estén en producción. Fíjense que para este artículo yo los invito a que ustedes revisen la ley orgánica de hidrocarburos, ley de reforma parcial del decreto número 1510 con fuerza de ley orgánica de hidrocarburos, la cual fue publicada en Gaceta Oficial número 38.443 en fecha 24 de mayo del año 2006, porque en ella, así como les comenté cuando conversábamos de los ingresos, la determinación de los ingresos, que teníamos regalías no mineras, y que bueno, esta tenía un impuesto proporcional, las regalías mineras hay que aplicarle una tarifa 3, pero además de la tarifa número 3, de ese impuesto progresivo, ella tiene una ley muy especial, ¿sí? Primero porque bueno, lo que es la parte de hidrocarburos está regulado y básicamente el Estado es el dueño de la explotación de ese recurso, ¿no? Entonces los invito a revisar la ley de hidrocarburos, porque en ella además se establecen unos tributos. Y bueno, acá en sus disposiciones fundamentales nos indica en el artículo 1 que todo lo relativo a la exploración, refinación, industrialización, transporte, almacenamiento, comercialización, conservación de los hidrocarburos, así como lo referente a los productos refinados y a las obras que la realización de esta actividad requiera, se rige por esta ley. Artículo 2. Las actividades relativas a los hidrocarburos gaseosos se rigen por la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos, salvo la extracción de hidrocarburos gaseosos asociados con el petróleo, que se regirán por la presente ley. En nuestra ley de orgánica de hidrocarburos, fíjense que da un tratamiento también al régimen de regalías e impuestos, y nos habla en su sección primera de la regalía. Les invito por favor, yo les dejo acá parte de los artículos de la ley, para que por favor usted investigue, revise la normativa y vea que no solo la ley de impuestos sobre la renta establece tarifas, ¿sí?, y establece unas condiciones a nivel de la actividad de hidrocarburos, sino que también la ley de hidrocarburos establece unas regalías, establece lo que serían esas regalías e impuestos por el desarrollo de la actividad como tal. Bueno, en su sección segunda nos habla de los impuestos. Acá les invito entonces, repito, a que revise la ley de hidrocarburos, ley orgánica de hidrocarburos, para ampliar sus conocimientos a nivel tributario. Artículo 25. El sistema para calcular la amortización a que se refiere el artículo anterior será el de agotamiento. Pero cuando se trate de empresas que no sean concesionarias de explotación, las inversiones previstas podrán ser amortizadas mediante una cuota razonable. El reglamento podrá fijar mediante tablas las bases para determinar las alícuotas de depreciación o amortización aplicables. En ningún caso se admitirán amortizaciones de bienes que no estén situados en el país. Cuidado con esto, ¿no? Porque a veces también tenemos empresas que están en la explotación de hidrocarburos y le hacen compras a su casa matriz y tienen entonces ese producto en tránsito que no ha llegado a los almacenes, pero entonces ya ellos comienzan a amortizarlo, a depreciarlo como tal, ¿no? En este caso, recordemos que los costos, nos dice el artículo 25, lo que sería la amortización, se va a calcular en función al agotamiento. Entonces recordemos que, bueno, para la parte de las actividades de hidrocarburos se otorgan licencias, permisos, ¿sí?, patentes, lo que se conoce. Tenemos lo que son esas maquinarias que generan lógicamente unos altos costos y que hay unas metodologías entonces de agotamiento en cuanto a la amortización, ¿no? Artículo 26.
se consideran inversiones capitalizables las siguientes: el costo de las concesiones integrado por el precio de adquisición y los gastos conexos. No son capitalizables los sueldos y otros gastos indirectos que no hayan sido hechos con el fin de obtener la concesión. Acá también, casualmente, una de las alumnas, colega, estimada Ingrid León, hizo una consulta con relación a una actividad que está realizando en su empresa, en su trabajo. Y bueno, este artículo 26 también es de observación para efectos de lo que nosotros a veces consideramos gastos constitutivos. Entonces lo queremos llevar directamente y castigar el estado de resultado y decir que es un gasto, y no tenemos esa correlación o principio de asociación de ingresos y egresos. Acá el artículo 26 nos da un norte, ¿no? También, porque a veces uno lo que está haciendo una inversión en una sucursal o una empresa o la entidad que está constituyendo para entonces poder desarrollar la actividad. Entonces hay que tener cuidado con el tipo de egreso o erogación que realicemos, porque bueno, puede estar dentro de una inversión capitalizable. 2. Los gastos directos de exploración, levantamientos topográficos y otros similares. Una cuota razonable de los gastos indirectos hechos en las operaciones de los campos aplicables a los trabajos de desarrollo en las diversas fases de la industria. Y 4. Cualquier otra erogación que constituya inversión de carácter permanente. Bueno, esta es una actividad muy especial, tanto así que si nosotros queremos subsumir este artículo 26 en la Providencia 3, uno decimos no se puede. Bueno, en lo personal, ¿no? Porque imagínense poder entonces determinar los costos de la actividad que lógicamente se determina, pero entonces en este tipo de actividad no se está realizando dicha actividad para vender al público, para entonces establecer precios de, comillas, de mercado nacional. Entonces hay que tener en cuenta que es una actividad muy especial. 4. Cualquier otra erogación que constituya inversión de carácter permanente. Estimado colega y alumno, ya nos paseamos por nuestra ley de impuestos sobre la renta, la cual le da tratamiento a los costos de ventas, y que usted, cuando realice esos trabajos especiales, trabajos donde va a aplicar la SEP 7, Servicio Especial de Contador Público en el ámbito tributario, emitida por nuestra Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela, usted tiene que observar la ley de impuestos sobre la renta en sus artículos referidos 21 al 26, pero además otras normativas. Como de costumbre, en los videos yo les dejo unas actividades, unas tareas, porque se trata nuestra clase de tener una interacción, no solo que este servidor les coloque ejemplos, les pueda dar una información, sino que también usted puede investigar y puede analizar cada uno de los artículos u hechos establecidos en nuestra normativa en materia tributaria, ¿no? En materia de impuestos sobre la renta. Por cuanto te pido que revises el reglamento de la ley de impuestos sobre la renta del año 2003 en cuanto al tratamiento de los costos de ventas. Tratamiento que está desde el artículo 36 hasta el artículo número 51, específicamente en el capítulo 2 de los costos y de la renta bruta. Te pido por favor que revises cada uno de los artículos, puedas tú de una manera práctica interpretar, comillas lo de interpretar, porque hay también unos parámetros
en el cual nosotros debemos dar lectura a los artículos, a las normas, ¿no? A las leyes como tal. Y una vez que tú realices la lectura, análisis de cada uno de los artículos, si presentas alguna duda con uno de estos artículos, te pido escribas en nuestro grupo de WhatsApp tu duda. La misma debe ser respondida por cualquier otro compañero. Yo estaré monitoreando y a su vez reforzaré, agregaré comentarios a la respuesta de tus compañeros. Te pido entonces, revisa lo establecido en el reglamento de impuestos sobre la renta con relación a los costos de venta. Con esto concluimos nuestro tema relacionado a los costos de venta en materia de impuestos sobre la renta.